Segundo capítulo. Gelin, la novia. Hanser irrumpe en la comida de la mansión de la familia de Belioglu, llega a la mansión buscando a Sihan. Entra a la casa sin previo aviso y todos al verla quedan sorprendidos. La señora Mukeider se molesta mucho, y le dice cómo se atreve a venir hasta aquí. Sihan se presenta ante ella y en respuesta Hanser le dice: soy la daga, vine a hacer un trato contigo. Si te gusta esta serie, deja corazones rojos en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte al canal, para estar al día de tus series favoritas. La señora Mukeider pregunta que si qué le pasó, ya que el día anterior se había negado a aceptar la propuesta que ella le ofreció. Hanser responde que cambió de opinión. La señora Mukeider le dice que ya no quiere que sea la esposa de su hijo, porque ella rechazó la propuesta que le había hecho. Que por favor se marche. Sihan le dice a Hanser que se vaya, porque su madre ya no quiere que ella sea quien le tenga un hijo. Hanser da vuelta para irse, pero recuerda lo que el médico dijo sobre su hermano, que está muy mal de salud, y le queda poco tiempo de vida. Se devuelve a decirle a Sihan que acepte el trato, que es algo que deben hacer los dos. Sihan le pide a Hanser que lo siga y se van al estudio a hablar. Hanser le dice que ella no aceptó la propuesta de su madre antes, pero ahora sí acepta casarse con él, pero que tiene una condición: quiere dinero a cambio. Pero que ninguna de las dos familias debe enterarse de esta condición. Mientras tanto, todos están en el comedor ansiosos y molestos, esperando que salgan del estudio y saber qué ha pasado. Se han desesperado y están dispuestos a entrar al estudio y se dirigen hacia él. En ese momento salen del estudio Sihan y Hanser. Sihan le dice a su madre que ha hecho un trato con Hanser, y que debe empezar a preparar todo para la boda. Todos quedan atónitos con esa noticia. La señora Mukeider no quería que las cosas pasaran así, ya que ahora verá a Hanser como un peligro para los planes que tiene con Nusre para Sihan y Beisa. Sihan y Hanser se van juntos en el auto para la empresa de la familia de Belioglu. En el auto Hanser no puede sacar el cinturón de seguridad. Sihan se da cuenta de ello, y trata de ayudarla. Se acerca hacia ella, y ambos se quedan mirando detenidamente. Hanser se siente nerviosa por este acercamiento, y sin duda Sihan también sintió algo en ese momento. Siendo este el primer encuentro cercano de ambos, que sin duda luego recordarán, Sihan llama a su abogado Engin. Le comenta sus nuevos planes y que necesita que haga un contrato, que se vean en la empresa. Engin está con su esposa, ella trabaja en una clínica. Le comenta que Sihan se casará nuevamente. Ella queda sorprendida porque lleva pocos días de divorciado, que por qué no espera más tiempo. Él dice que Sihan quiere ser padre lo más rápido posible. Ella comenta que es un error hacer las cosas tan deprisa, que sería mejor si él escuchara su corazón. Él contesta que Sihan no es una persona de sentimientos, sino de solo cumplir con los deberes. Beisa entra al estudio y revisa las cosas de Sihan. La computadora tiene contraseña. Ella empieza a esculcar las cosas para encontrar la contraseña. Al encontrarla, revisa las cámaras del estudio para ver lo que había sucedido entre Sihan y Hanser. A la empresa llegan Sihan y Hanser. Ambos entran a la oficina a esperar que llegue el abogado. Al llegar Engin, Sihan le explica lo que va a hacer. Se casará con Hanser para que le tenga un hijo, y ella tiene una condición, que es que le dé 1 millón. Le pide que el contrato lo haga lo más rápido posible. Beisa se enoja por lo que vio en las cámaras del estudio, empieza a tirar todas las cosas y a gritar. Llegan todos a ver qué pasa. La señora Mukeider manda a salir a la sirvienta y a Sinem. Se queda sola con Beisa y Nusret. Beisa empieza a gritar que ella no quiere criar ningún hijo de otra mujer, y que no lo va a aceptar.
La señora Mukherjee y su padre le dicen que se calle, que eso es un secreto y que debe esperar y aceptar las cosas de acuerdo a lo planeado. La señora Mukherjee le dice que todo lo que está pasando es culpa de ella, por no haberle podido dar un hijo a Zihan. Beyza recuerda cuando se sometió a un aborto, con ayuda de una mujer llamada Yonka, porque iba a tener una niña, y ella deseaba era un niño. Por otra parte, entra el abogado nuevamente a la oficina con los contratos ya hechos, se los entrega a Hanser y a Zihan para que los firmen. Zihan lo firma inmediatamente, pero Hanser empieza a leerlo y se da cuenta que el millón que había pedido se lo entregarán después de que se case. Hace referencia a este punto y Zihan le dice que es lo justo entregar el dinero después de casarse y no antes. Le pregunta que si es que necesita dinero antes, ella responde que sí. Él pregunta que si cuánto necesita. Ella responde que 100.000 liras. Luego de esto procede a firmar el contrato, pero piensa que lo que está haciendo está mal, pero recuerda a su hermano y se convence de hacerlo. Botando una lágrima sobre el contrato. A pesar de no querer y poner en juego su reputación, que ante los ojos de Zihan ha sido vendida por 1 millón de liras. Zihan le dice que la llevarán a reclamar las 100.000 liras y que lo espere en el auto. Zihan recuerda cuando fue junto a su hermano y madre a reconocer el cadáver de su padre muerto. Su madre ha sido muy dura con ellos. Les decía lo malo que ha sido su padre y le dice muchas palabras, para que ellos sean hombres fuertes y que no demuestren sus sentimientos. Beyza entra a la habitación de la señora Mukherjee a buscar el anillo de bodas que se lo había entregado. La señora Mukherjee entra a la habitación. Se da cuenta que Beyza está esculcando sus cosas, se molesta y le dice que pare. Beyza hace caso omiso y sigue buscando el anillo de bodas. Al encontrarlo se lo coloca, y le dice que no está dispuesta a perder a Zihan y que va a recuperarlo todo de nuevo. Beyza llega a la empresa en busca del abogado. Se dirige a la oficina de él. Al llegar le pregunta que si cuánto tiempo tiene para arrepentirse del divorcio. El abogado le responde que 2 semanas. Como llevan solo unos días de divorciados, Beyza le entrega una carta donde desea de retratarse del divorcio. Zihan lleva a Hanser a una clínica para que le realicen exámenes, para saber si puede quedar embarazada, y así poder seguir con el plan de casarse. Hanser se queda paralizada pensando las cosas, y no desea entrar al consultorio. Zihan le pide que entren al consultorio. Al estar adentro, la doctora se da cuenta que Hanser está muy tensa, le pide a Zihan que hablen un momento afuera. Zihan le dice que solo desea saber si puede quedar embarazada, que de lo contrario no continuará con el trato, porque no quiere perder el tiempo. La doctora entra a hacerle el examen a Hanser. Al momento de que le está realizando el examen se pone muy nerviosa. La doctora se da cuenta y le pregunta que si qué le pasa, pero ella dice que todo está bien. Luego le entregan los resultados y Hanser se los da a Zihan y se marchan. Engin llama a Zihan, le comenta que Beyza fue a su oficina y le dejó un deseo de renunciar al divorcio. Hanser llama a su cuñada Deria. Le cuenta que ya pagó todas las deudas que tenían y que por favor vuelva a la casa junto con su hijo Emir. Que su hermano los está esperando. Hanser llega a su casa y le dice a su hermano que su esposa va a volver, y que ya debe estar tranquilo y no debe preocuparse. Zihan llega a la mansión y enfrenta a Beyza, y le dice que por qué está haciendo todo eso. Ella responde que lo sigue amando mucho y que está arrepentida de haber aceptado el divorcio. Zihan contesta que él tiene honor y que ya le dio la palabra a la chica y que por volverse a poner el anillo de bodas no significa que sigue siendo su esposa y que no volverán a estar juntos. Zihan está dispuesto a marcharse de la mansión por el actuar de Beyza.
Ella le explica que ha pasado poco tiempo y le ha dolido ver a otra mujer a su lado. Si-han responde que le debe una deuda de hombre a su madre y que se ha demorado en cumplirla, y desea que se cumpla lo más pronto posible. Así que ella debe prepararse porque él tiene que volver a casarse. Beisa acepta sus errores y promete que no los cometerá más, y aceptará todo lo que pase, pero que por favor no se marche de la mansión. Deria enfrenta a Hanser, quiere que le diga toda la verdad de dónde sacó la dinero para pagar las deudas y el dinero que encontró en su cartera porque se la revisó. Hanser al principio no quiere decir, pero termina diciéndole que aceptó casarse. Deria se pone muy feliz. Hanser le dice que no hay motivo para estar feliz porque después de la boda va a haber un funeral. Le explica que su hermano está muy enfermo y le quedan poco tiempo de vida. Entonces su deseo es que su hermano esté tranquilo y sea feliz. Que por favor la ayude a que su hermano esté tranquilo sus últimos días de vida. Deria le dice a Hanser que debió decirle a Si-han que su hermano estaba enfermo, para que así él entendiera sus motivos y la tratara mejor. Hanser responde que nunca le va a decir que su hermano está enfermo, que solo desea que su hermano esté tranquilo sus últimos días de vida. Deria le cuenta a Semil que Hanser se va a casar, que vinieron a pedir su mano el otro día, y ella aceptó. Semil no cree esa noticia y la pone en duda. Deria le dice que es verdad y por ese motivo está muy feliz. Que él también lo debe estar. En la terraza de la mansión está la señora Mukeider con Nusre. Él comenta que está molesto por la actitud de Si-han, de cómo está tratando a Beisa con todo esto del divorcio y de la nueva novia que tiene para casarse. Nusre le recuerda que gracias a él están muy bien económicamente, porque por ella se convirtió en un asesino. La señora Mukeider responde que nunca ha negado lo que él hizo por ella, que por eso convirtió a su hija en su nuera. Nusre le dice que ha aceptado todo lo que ella ha querido, pero que no intente sacar a su hija de la familia de Belioglu, porque las cosas cambiarán, y que no acepta una nueva novia. Yonka se está intentando comunicar con Beisa, pero ella no le quiere contestar las llamadas ni los mensajes. Por eso se atreve a llamar a la mansión y le contesta la señora Mukeider. Beisa se da cuenta y le cuelga el teléfono antes que Yonka diga la verdad. Entra a la habitación y llama a Yonka. Le reclama porque se atrevió a llamar. Yonka le pide dinero o si no dirá su secreto. Beisa le dice que se acaba de divorciar y no puede pedir dinero, que por favor le dé más tiempo, a lo que Yonka le responde que tiene plazo hasta mañana por la tarde. Sinem entra al cuarto de su hija, se da cuenta que no se ha dormido. Si-han se asoma, y quiere ayudar a dormir a la niña. Sinem se marcha y deja a Si-han para que duerma la niña. Si-han le empieza a leer un cuento. La niña dice que la chica del cuento se parece mucho a la joven que llegó hoy, que es muy hermosa como una princesa. Sian le dice que la única princesa es ella, y que ya debe acostarse. Semil queda inquieto por la noticia que le había dado su esposa. Va a hablar con Hanser sobre el matrimonio, si es cierto que se va a casar, y por qué lo va a hacer, si había dicho que era un matrimonio sin amor. Hanser responde que después que se case se puede conseguir el amor, así como le pasó a él con su esposa. Su hermano él acepta si se aman y son felices. Semil le dice que si no está segura que no se case, que las cosas han mejorado, que ya tienen un techo donde vivir, tienen comida y Deria ha pagado todas las deudas que tenían. Semil quiere saber un poco sobre Si-han. Hanser le cuenta que es una persona muy educada y que nunca le haría daño. Semil le desea buena suerte y que se ponga feliz porque se va a casar. Hanser queda llorando después de haber hablado con su hermano, porque en el fondo no desea casarse.
Solo se está sacrificando por el bienestar de su hermano Semil. Si te gusta esta serie, deja un me gusta y no olvides que estaré leyendo sus comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de esta tu serie favorita.